Gloria a Dios, es una gran bendición poder compartir este espacio con todos los que nos puedan ver. Eh, para mí es de mucho gozo poder compartir un momento con el hermano Luis Huerta. Estamos entrevistando, estamos compartiendo con aquellos líderes apoyados por el ministerio de SAM, que es un ministerio bíblico bautista de creyentes de la Biblia, eh, que está ahora trabajando en Colombia, pero también allí en Perú, que es de donde es nuestro hermano Luis. Luis es un joven, tiene 23 años, pero Dios le ha permitido estar en la obra ya por varios años. Empezó allí ayudándole a un misionero y para nosotros es un gozo, para mí es un gozo poder compartir con él. Yo lo conozco también desde hace tal vez que unos 8 años, tal vez Sí, la primera vez que fui 2016. a visitarlo en 2016, entonces 8 años. Y, eh, y bueno, y desde allí pues hemos venido teniendo una amistad, ya tenemos esta familiaridad de hace tiempo. Y le doy gracias a Luis por permitirme compartir con él y también hablar un poco de nuestro ministerio de SAM y de lo que hacemos como una misión para apoyar a pastores nacionales. Entonces Luis, gracias por compartir. Quisiera primeramente conocer un poco de tu testimonio, cómo llegaste al Señor, cómo fuiste salvado, qué nos quieres decir o qué nos puedes decir respecto a eso. Bueno, yo nací dentro de una familia católica de la Orden de los Agustinos allá en Arequipa. Yo por primera vez tuve contacto con el Evangelio a raíz de conocer al pastor Daniel en el barrio donde vivía, pastor Daniel Dougherty, que también fue misionero americano a Perú y especialmente en Arequipa, donde fue su obra mayor allá. Él estaba apoyando una iglesia que se llamaba Iglesia Bautista Omega, que es parte de un grupo allá que es el grupo de Macedonia. Y él vivía en mi barrio y yo nunca había escuchado el Evangelio en sí, pero había escuchado lo que la Iglesia Católica enseñaba. Mi familia era católica totalmente, entregada al, a la orden a la que pertenecíamos, hasta que un día llega a mi barrio y yo pues como que difamaba a su familia porque predicaban un evangelio al cual nunca yo había escuchado. Y un día simplemente sus hijas me empezaron a invitar a la iglesia y yo siempre las pasaba desadvertidas, las ignoraba. Y un día pues decidí, después de tanto que insistieron conmigo, para ayudarme, bueno, enseñarme que el Evangelio es simplemente recibir a Cristo como tu Salvador para que tus pecados puedan ser perdonados, yo decidí un día seguirles, ir a la iglesia. La iglesia donde yo fui, ¿sabes? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años Yo tenías cuando eso tenía pasó? 15 años. 15 años. 15 años. Ya habiendo conocido al pastor Daniel desde 2014, cuando tenía 14 años. O sea, Luis, que te bautizaron católico, te confirmaron la primera comunión, Sí, todos esos rituales católicos. bueno, recibí el bautismo en agua cuando era niño en el 2001 y en el 2008 recibí mi primera comunión como católico y en el 2016 me iba a confirmar y Y llegó el Evangelio. llegó el Evangelio a mi vida en Bueno, gloria a 2015, Dios. sí, Amén. llegó el Evangelio a mi vida en 2015 cuando por primera vez fui. Yo recuerdo la fecha exactamente porque es una fecha muy importante, era el 14 de febrero, que es día de San Valentín para el, bueno, para Para el el día... mundo anglo, digamos. Y ese día pues recuerdo porque es cuando conocí, en vez de conocer como todo el mundo quiere conocer el amor de alguien, de una persona especial, pues yo lo recibí de la persona más especial de mi vida, que fue el Señor Jesucristo. Y ese día me acuerdo, no por la predicación del pastor Daniel, pero sí por la predicación de un pastor amigo nuestro, que era Daniel López. Ese día estaba predicando, era de misionero en Uruguay, y él predicaba ese día de Juan 3:16. Él hizo un mensaje tan claro del Evangelio que hasta el día de hoy recuerdo que cuando terminó de predicar él, tanta convicción había en mi corazón de lo que había aprendido en ese día, que caí de rodillas llorando y suplicándole a Dios que me perdone Pero Luis, ese fue el primer día que tú fuiste allá a la iglesia a la bautista. iglesia bautista. Fue la primera vez. Fue la primera vez, o sea que ya Dios venía haciendo un trabajo en ese Así corazón es. juvenil, adolescente, ya Dios estaba haciendo algo ahí. Sí, a través del testimonio del pastor Daniel,
a través del testimonio de sus hijas, más que todo. Sus hijas Ajá. que eran un buen testimonio, siempre predicaban, siempre cantaban, cuando íbamos a jugar al parque, siempre estaban allí animadas, nunca las vi tristes, siempre las veía gozosas y esa pena que tenía en mi corazón y ese temor hacia lo que me enseñaban en la Iglesia Católica, el temor al fracaso, temor al infierno, ¿no? Me hizo reflexionar en la vida de ellas y dije, yo también quiero ese Dios que ellos tienen. Como mucha culpa, ¿no? La Iglesia Católica está poniendo mucha culpa sobre la persona y sobre un adolescente, llenándolo de culpa, ¿o qué sería? Así es, tenía culpa y tenía esa duda en mi corazón porque obviamente me enseñaron que es el infierno, obviamente el purgatorio también, pero la cosa es de que yo tenía ese temor de llegar al infierno en ese tiempo sí me enseñaron Mateo 10:28. Ese Sí, pasaje fue el que dice de que, bueno, temed a aquel que pueda arrojar tu alma y cuerpo al infierno. ajá, Y yo tenía temor en ese momento porque pensaba que Dios me iba a arrojar al infierno. Y cuando llego a la iglesia ese día, Pastor Daniel López, obviamente Pastor Daniel llevándome a la iglesia, ¿no? Ese día yo entendí el Evangelio por primera vez y yo fui como de esos cristianos fáciles, como ¿por dicen, qué? ¿Por qué dices fácil? porque fue la primera vez que fue a la iglesia y el mismo día recibí a Y Cristo. ese día recibiste a Sí, Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero es Dios también haciendo el trabajo en muchos adolescentes, en muchos jóvenes. Dios haciendo ya una obra. De pronto la religión siempre metiéndonos el miedo, el temor, ese castigo y tratando de tenernos quietos y no dejarnos escapar de sus garras religiosas alrededor del castigo, pero hay un Dios liberador. así es. Amén. Y ese Dios, sentiste la libertad ese día. Sí, sentí la libertad por primera vez, escuchar que, o sea, entender lo que Jesucristo hizo por mí, Amén. a través de su sangre, a través de su muerte, sepultura y resurrección, fue lo más maravilloso que me sucedió. Y desde ese día mi vida cambió completamente. Amén. Yo sigo conmoviéndome, Luis, cuando leo los textos, leo los mensajes, la palabra, cuando dice como que Él perdonó todos nuestros pecados o que arrojó nuestros pecados a lo profundo de la mar, que es como arrojarlos al mismo infierno, llevarlos hasta lo más profundo y darnos esa paz, esa tranquilidad. No que no tengamos temor de Dios, por supuesto seguimos teniendo temor de Dios, pero ahora es de primeramente ese Dios que nos amó Así es. y que nos salvó. Luis, bueno, una gran bendición ese testimonio, seguro va a ser muy grande para muchas personas. Y cuéntame, ¿cómo fue, cómo empezó la obra y cómo fue tu llamado a Ah, servir ahí en la obra? No digo de pastor, pero bueno, primeramente a servir ahí en la iglesia. bueno, en 2015, el 14 de febrero, recibí a Cristo. Después de allí empecé a congregar en esa misma iglesia donde el pastor Ana estaba apoyando La durante... iglesia bíblica bautista de Cerro Colorado. No, no, no. En No. ese tiempo era la iglesia Bautista Omega. Ah, la iglesia bautista Omega, Esa sí. era la primera iglesia que Pastor Daniel estaba apoyando Ok, en sí. Arequipa, desde que llegó en 2012. Ella estaba apoyando, su familia estaba estableciendo, aprendiendo el español, por eso me llevaron allí, porque el pastor en ese tiempo no podía hablar muy bien el español. El pastor misionero Daniel Dougherty Sí, y su familia. no, Ok. no podían hablar muy bien, sus hijos sí, pero él no. Entonces me llevaron a ese, por eso le dije que hay un misionero uruguayo que ahí sí me predicó y yo recibí a Cristo. Seguía congregando allí hasta casi fin de año de 2015, cuando Pastor Daniel sale de esa iglesia para fundar su propia iglesia, para poder él Amén. tener una iglesia ahí donde pueda él tener su propio ministerio, ya que había terminado su tiempo para apoyar esa iglesia. Entonces yo me quedé en la iglesia Omega por 6 meses más después de ello, hasta que un día yo noté que ya no había crecimiento en mi vida espiritual. O sea, obviamente estaba muy agradecido con el Señor por haber recibido a Cristo, pero sentía ese llamado a aprender más, quería aprender más. Ya todo el tiempo predicaban, ok, mensaje de evangelio, mensaje, pero yo decía, yo quiero crecer, quiero aprender más. Y decidí contactarme con Pastor Daniel nuevamente. Ujú. Me contacté con él, dije, Pastor, quiero aprender más, y él me empezó a discipular, pero él me dijo de que pregúntale al pastor, en ese tiempo el pastor de Siles era David Garner. Me Ajá. dijo, pregúntale a él porque yo no quiero simplemente que tú vengas conmigo sin avisar, tú tienes que Claro. siempre apoyar a tu pastor y hablarle y preguntarle. Entonces yo fui donde Pastor Garner, él no tuvo ningún problema porque dijo, Daniel te trajo aquí, también fue mucha influencia para tu vida, así que está bien. Y yo salí de allí y fui donde el pastor Daniel me empezó a discipular con uno de los primeros libros que fue Pan de Vida. Es Ajá. un El libro pan muy, de vida. muy conocido, sí. Y aprendí mucho.
Me encantó, le ayudé en el ministerio que tenía en Alto Libertad. En ese momento era Iglesia Bíblica Bautista La Biblia, La Biblia. la primera iglesia que él estaba apoyando junto con otro pastor más que era Efraín Tello y otro pastor más que era Alex Aguilar. Y empezaron allí. Luego en 2016 tocaba, Pastor Daniel quería hacer una conferencia bíblica acerca de Ajá. la Biblia, historia de la Biblia, donde por supuesto que usted fue invitado. Ahí estuve yo en ese Sí, 2016 en sí, estuvo Arequipa, en claro. Arequipa en julio, ¿no? Estuvo ahí usted, estuvo hermano Vince Larue, La estuvo Ruth, sí. también Luis Vila y Luis Vaquero, Luis Vaquero que estuvo fueron también. a Arequipa. Tuvimos esa hermosa conferencia allí y ahí fue donde ya mi fe se estableció muy grandemente, de verdad, por las predicaciones, por la convicción que teníamos acerca de la Biblia, y en esa misma conferencia yo en mi corazón decidí empezar a usar esa Biblia, Amén. la Biblia. Que aquí Luis nos está hablando de la Biblia Reina Valera 1865, que es la Biblia que utiliza el ministerio de Sam y es la Biblia con la que predicamos y que le damos gracias a Dios por esa Biblia. Nosotros creemos que Dios dejó su palabra en español y su palabra en español es la Biblia Reina Valera 1865. Entonces, en esa conferencia del Sí, 2016 se afirma tu fe, hay como un nuevo despertar o más sí. fuego, ¿cómo podríamos decirlo Yo así? diría que un despertar más por ya una convicción muy grande en que yo creo que Dios habla español y yo creo que Dios tiene su palabra pura, inspirada, inefable en español. Amén. Entonces en ese momento y también ver a mi mamá convertirse bajo una predicación que tú haces, pues ese día, Ah, tu mamá se convierte, qué hasta el día de bendición. hoy me recuerdo la prédica que usted hizo acerca de Saúl y Jacob, Ah, qué muy bendición. bueno, y mi mamá ese día recibió a Cristo. Yo le doy gracias a Dios de que ella recibió a Cristo junto con mi hermano Nicolás, y estamos ahí desde ese día. Mi mamá, mi papá todavía no, pero ahí seguíamos en la lucha. O Bueno, sea que yo tengo una hija espiritual en en Arequipa. Arequipa y no me había enterado, pero aquí nos estamos enterando de esa bendición. Sí, gloria a Dios. Sí, Y la cosa es de que después empiezo a estudiar más acerca de la Reina Valera 1865, y el pastor Daniel obviamente me reportó material, pero lo más fuerte vino después, porque en el 2000 ya venían avisándonos de que sus tres hijos se iban a ir a Estados Unidos a estudiar a la universidad. Era Dayton, Julian y Dana. sí, Y, en el 2000, y a finales de 2016, pastor Daniel me dijo: Luis, me voy a ir a apoyar a mis hijos porque ellos necesitan mi apoyo. Y yo no sé qué vamos a hacer con el ministerio aquí, pero estamos orando para, yo sé, y él vio a todos los que estábamos allí en la iglesia y dijo: bueno, yo confío de todos en ti más. Yo sé que hemos estudiado mucho la Biblia, te hemos preparado, y yo creo que por la obra del Espíritu Santo en mi vida y también en la tuya, creo que estás listo para asumir el ministerio. Yo ya iba a cumplir el próximo año 17, pero me dio sí. tiempo para orar. Oré, el Señor me confirmó, me dijo: sí, sigue con la obra, y no podía dejarlo allí nada más. Y de verdad, yo continué la obra. Cuando cumplí 17 años estaba allí, gracias a Dios, con el apoyo de la señora Heather, que yo, Brianna y Daniel, que todavía se Claro. quedaron aquí, ahí en Arequipa, y continuamos la obra. Si no fuera por la gracia de Dios y por esa decisión que tomé ese día, yo creo que mi papá no hubiera No llegado a hubiera Cristo. llegado al Evangelio. O sea que tú tomas la decisión de estar ahí de lleno en la obra cuando ya el misionero Daniel Dougherty tiene que venir, volver a los Estados Unidos, tiene que regresar y ya tú sabías, me va a tocar a mí o qué pensabas en ese momento. Yo estaba muy asustado al comienzo, tenía ese temor de que lo voy a hacer mal, no me va a ir bien, no tengo el conocimiento que el pastor Daniel tiene o que otros pastores probablemente podrían tener, pero una de las palabras que el pastor Daniel me tocó también en mi corazón cuando me dijo: Moisés no estaba preparado, Ujú. o también me dijo: mencióname un siervo que Dios llamó y que estaba preparado. Y él Claro, dijo: es que Dios te prepara, no es que tú tienes que estar preparado, Dios te va a preparar. claro. Y de verdad Dios me preparó. Al comienzo yo no hablaba, yo no Ujú. podía predicar ni decir una palabra, y Dios poco a poco me fue usando. ¿Tú piensas que eras un joven muy tímido en ese entonces Sí, o que no hablabas tanto? ¿O qué? nadie podía pensar, ni siquiera mi mamá, ni siquiera mi mamá Ajá, podía pensar: este va a hablar. Nada, no me digas. nada. Sí, Pero todos pudieron ver mi evolución, cómo Dios me empezó a ayudar, cómo Dios me empezó a capacitar, y poco a poco, con la ayuda del Señor, y que Dios también usó a la señora Heather, de que fue una de mis maestras espirituales también, que me enseñó muchísimas cosas. y tú ahí estabas estudiando inglés, aprendiendo inglés en Sí, ese también. momento, Y, con la familia misionera, ajá, a propósito. así es, y también bajo la
bueno, la guía del ministerio Valera, que estaba, el hermano Vince LaRue estaba empezando un instituto también online, estaba Ajá, capacitando muy bien allí, también con los videos de Pastor Peter Rockman sí, y Jeff McCarley, que con ella aprendí griego, aprendí evidencia de manuscritos, estudié muchos libros de la Biblia con ellos, que me ayudaron bastante para poder capacitarme y gracias a Dios que, bueno, todos me han agradecido mucho, me están apoyando, pero más que todo yo veo que las oraciones de muchos hermanos que me amén. ayudaron a poder seguir adelante en el ministerio Y ya. cuéntame un poco, Luis, de la figura del misionero, de la figura de Daniel Dougherty en tu vida, porque creo que hay una influencia espiritual grande a través de él en tu vida. ¿Qué podrías decir? Es bueno estar bajo el cuidado de un misionero? ¿Qué pasó? Aunque ya sabemos que hermano Daniel está ahora en los Estados Unidos, pero ese tiempo que estuve allí, cuéntanos esa influencia o esa figura de él en tu vida. Yo creo que el pastor Daniel es un hombre que sabe mucho, es un hombre que conoce la Biblia muy bien, pero lo que más habla de él es su testimonio. Su Ujú. testimonio fue lo que de verdad me ganó también y me hizo ir a la iglesia, porque de verdad yo veo a él cuando él no habla. Él es un hombre que uno lo ve y dice y está callado Ajá, todo el tiempo, pero cuando uno quiere hablar con él y le pregunta algo, él está dispuesto a conversar, a hablar. Es un hombre muy humilde también. Y eso es lo que me llevó a mí a querer aprender la Biblia, porque yo vi su testimonio y de verdad yo lo admiro y un día quisiera ser como él, de verdad, un hombre humilde que habla lo que tiene que hablar, amén, no hablar de más, ¿no? Y de verdad eso impactó en mi vida y hizo que yo de verdad quisiera ser un cristiano genuino. amén, Y todo en su familia, sus hijos, su esposa. Y yo creo que no he conocido a alguien que haya tenido más, obviamente aparte del Señor Jesucristo y de nuestro Señor, bueno, de gracia. la gracia de Dios, sí. Es un hombre que tiene mucha gracia con las personas y que ama a las personas. Bueno, Luis, y pues ahora está la Iglesia Bíblica Bautista de Cerro Colorado, está bajo tu liderazgo, pero también está tu señora madre, tu señor padre, que está al frente de la obra en este momento, digámoslo así, pues estás tú al frente, pero tu padre está ahí Sí, pendiente de la obra. Cuéntanos cómo fue esa llegada, pues sabemos tu madre sí, en la conferencia del 2016, ajá, pero ¿cómo fue la llegada de tu padre? ¿Tú le sí. predicaste? ¿Fue en un mensaje? ¿Cómo fue? Mi padre fue, después del 2016 de la conferencia, ya todos se fueron y yo me decidí ese día a orar por mi papá. Mi papá era un hombre muy duro. Mi papá prácticamente me rechazó un tiempo hasta el punto de decirme de que deje de predicar en la casa, de que yo no le podía hablar a nadie en mi casa de Cristo, a nadie. Me dijo, yo respeto tu decisión, pero aquí tú no hablas nada. O sea, tú Ujú. deja a mi familia en paz, algo así. Y mi papá pues estaba muy enojado conmigo al saber de mi conversión. Mi mamá mantuvo su conversión en secreto, por temor, dijo, no, no le Ajá. contó nada, nada, nada. Como Nicodemo, ¿cierto? Como Ah, ese sí, algo así. secreto. Y, Sí. y seguía, mi mamá seguía, a veces iba a la iglesia conmigo o sin mí, a veces me decía, ya anda tú y yo voy después, ya, para que no Sí. piense algo, ¿no? Entonces yo iba a la iglesia y estábamos, ¿no? Pero gracias a Dios que el pastor Daniel me ofreció vivir en su casa, crecí muy espiritualmente allí mucho, mi papá vio un cambio en mi vida, pero por 2 años estuve orando por él. Ujú. Orando, la señora Gel me dijo, Luis, tu padre necesita ser salvo, tú tienes que orar, pero ser un buen testimonio. Y un día, en 2018, mi padre llega a la iglesia un día, nunca había venido, empezó a ir a los cultos porque había problemas en su vida, Ajá. problemas económicos, problemas con la familia también, y también mi papá luchaba con el alcohol, quería Ajá. dejarlo. Y ese fue uno de los días en los cuales, y ya era como que su quinto, sexto culto al que venía, y un día llega mi papá a la iglesia muy desanimado, yo lo vi, ¿no? Llega a la iglesia junto con mi abuela también Ujú. lo trajo, pues dijo, vamos Sí. ahí a ver A la ver qué iglesia, pasa, a a ver qué ver pasa. qué tal, y mi abuela lo acompaña. Y vino pues mi papá. Y ese día yo prediqué acerca de lo mismo, el mismo mensaje que el pastor Daniel López años atrás había predicado. Sí, mira Juan eso. 3:16, Juan ese día 3:16. Dios tocó mi corazón y yo predica. Y expuse el mensaje. Mi papá, mira, yo lo voy a contar así porque eso así fue lo que me pasó. Estaba predicando el mensaje de Juan 3:16.
bien claro allí para que lo pueda entender más que todo mi papá y mi abuela. Y ese día mi papá, cuando escuchó lo que estaba predicando, dijo, alto. Se paró y me detuvo y Ah, dijo, alto. mira eso. Y todos los hermanos estaban allí como que, ¿qué está pasando? Y mi abuela también lo miró medio raro. Yo pensé que dijo, me va a hacer un papelón aquí, algo dije mal, no sé. Claro, sí. Pero me dijo, Luis, ya te entendí. Ah, Ya entendí lo que has tratado de decirme todo este tiempo. mira eso. Y salió una lágrima Gloria a de sus Dios. ojos, estaba llorando mi papá y dijo, ya entendí que Jesús murió por mí, que no me pide nada, Bueno, gloria a solamente que Dios. venga Él y que reciba Él por fe, nada más. Ya lo entendí. Y yo salí del púlpito, dije, papá, y le di un abrazo. Claro. Y mi papá estuvo muy feliz. Mi abuela no entendía mucho porque tampoco era, no es que no había comprendido el mensaje, Pero pero tu abuela lo llevó ese día. sí, esa es la herramienta que usó Dios. Sí. Y mi papá lo entendió y al final dijo, bueno, y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y terminó El el servicio. servicio y yo le dije, bueno, papá, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a la casa y voy a ir al Señor Jesucristo y pedirle por mi salvación. Yo lo Amén. necesito. Vale, papá. Y yo le di un abrazo y se fue con mi abuela, ¿no? A la casa. Y a la mañana siguiente yo noté, y uno de los testimonios más grandes que quisiera contar también frente a la cámara es de que eh, mi papá, mi mamá y mi papá siempre me cuentan de que mi papá nunca pudo dormir con la luz apagada, nunca. Ujú. Siempre tenía ese temor de dormir con la luz Apagada, apagada sí. porque pensaba de que su vida iba a terminar y si no notaba esa pequeña luz encendida siempre al lado de, pero mi mamá me cuenta esto con viva ánimo, me dice, tu papá nunca podía dormir con la luz apagada por la culpa que tenía en su vida y todo, pero después de ese día, tu papá, ese día yo me sorprendí porque él fue el que apagó la luz y se echó a dormir con mucha paz, más Ah, que gloria a nunca. Dios. Bendito sea Y Dios. mi papá siempre lo cuenta en la iglesia, siempre que conoce a alguien, yo desde ese día ya no le tengo miedo a la oscuridad. Bueno, podemos decir que Dios sigue salvando con Juan 3:16, Así es, como lo ha hecho toda la vida, así ¿cierto? es, Como lo recordamos, Dios sigue salvando a través de ese versículo. Y también que siguen habiendo salvaciones espontáneas. Yo recuerdo allí en la iglesia de Marinilla, alguna vez predicando, también el hermano Edward, él levantó la mano y gritó, hermano Fabio, yo quiero recibir a Cristo. Y todos estábamos como asombrados, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Pero es una forma de Dios dar convicción sí, a unos corazones en ese momento y Dios sigue dando esas convicciones y hay gente que no soporta la convicción y lo quieren hacer ahí mismo y por favor ya, ¿qué es lo que necesito hacer? Luis, la iglesia está en este momento allá en Arequipa, está en Arequipa. Eh, ¿Cuáles son los planes con la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la iglesia? Entre tanto venga el Señor, sabemos que puede venir mañana, así es. pero, pero, pero Dios, ¿qué te ha mostrado o tú qué has visto que sigue con la iglesia? Yo pienso de que uno de los focos más importantes ahorita de la iglesia es, número uno, capacitar a los hombres. Tengo a mi papá y a un hermano que se llama Diego. Hermano Diego, sí, Sí, se están capacitando mucho. Diego quiere predicar, mi papá también. Mi amén, papá está llevando, él está muy alegre, muy animado a estudiar la Biblia y él me dice de que él tiene llamado a pastor. amén, Entonces yo le dije a mi papá, bueno, papá, si es que es la voluntad de Dios, pues Dios de verdad esperaría mucho, porque él sí tiene un corazón de pastor, él tiene un claro, corazón muy grande para las almas, para la gente y para de misericordia de hacia las misericordia, personas, ¿sí? Y misericordioso, una de sí, sus metas de él es llegar a su papá, ¿no? A mi abuelo. amén, Y otra de las metas que tenemos en la iglesia es evangelizar. Y queremos evangelizar también ahí en Arequipa. Mucha gente todos los sábados, todos los domingos salimos a evangelizar, a predicar en las calles. tú eres un predicador de la calle también, También, me sí, sí, parece, o no, me sí. encanta, sí. Sí, es una, ¿Recuerdas el primer día, la primera vez que predicaste en la calle o en un bus o algo sí, así? la primera vez que yo prediqué en la calle fue en una combi. En una combi, En allí una le combi, decimos, sí. un bus, ¿no? Un bus, Sí, sí. el pastor Daniel me dijo, bueno, prepárate, me dijo, estudia la ruta. Yo recuerdo la ruta de Romanos, es la más común que uno aprende cuando Sí, quiere el camino a evangelizar. los romanos, el Así es, camino de los sí. romanos, sí. Y yo recuerdo la primera vez, no fue excelente, pero fue como que algo que Dios dice, esto quiero que tú hagas, esto quiero que tú hagas. Y yo lo Ujú. sentí en ese momento. Mucha gente abierta al Evangelio en mi país ahora, en Arequipa también, pero ahora como que el fuego, como que no, dicen uno, la gente como que ya se siente, diría yo, conforme con lo que tiene y dice que ya no necesita más.
Ujú. Entonces hoy en día es como que está empezando una dureza espiritual allá, pero yo creo que con mucha fe y con mucho ánimo, esa obra que empezó Dios hace muchos años va a continuar allá. Tenemos que seguirle pidiendo a Dios que nos dé estrategias, Sí, tácticas, palabra para llegarle a estas personas que están duras de pronto por la religiosidad sí, misma, del sector, del lugar, de pronto por la institucionalidad de la iglesia y no despierta algo en sus corazones, pero Dios sigue despertándose y moviéndose dentro de cada comunidad y en nuestro caso dentro de cada iglesia local. Luis, y pues tú tienes 23 años y la última pregunta que te haría es, ¿y qué piensas de tu ministerio? ¿Hacia dónde va tu ministerio? ¿Hacia dónde Dios quiere? ¿Ya has tenido alguna lucecita por ahí o sigues orando? ¿Qué nos quisieras decir? me gustaría capacitar hombres allá para que puedan también llevar la palabra. Arequipa es una ciudad, obviamente con mucho, es un centro donde tiene muchos pueblos lejanos también de allí, pero Ajá, cercanos en parte, como son Chivay, el Yanque y muchos otros pueblos que están allá. Obviamente capacitar hombres allí para que también salgan como misioneros, establecer a mi papá como un pastor. Yo no sé si mi papá está para tomar el pastorado allí o en alguna otra iglesia, ¿no? Que podamos llevar. Y bueno, hasta este momento estamos con esa visión de querer predicar el Evangelio y obviamente también enviar misioneros, tener algún día ese fruto, ¿no? amén, De predicar. Pero más que todo yo creo que ahorita es como que el foco principal ahorita es las tres llamados de una iglesia, ¿no? Glorificar a Dios, evangelizar a los perdidos y edificar a su iglesia. amén. Muy bien. Bueno, eh, gracias a Dios por nuestro hermano Luis Huerta, pastor allí en la Iglesia Bíblica Bautista Cerro Colorado. Eh, Gracias a Dios por su corazón para Arequipa y para sus comarcas o las ciudades y los poblados alrededor. Así también nosotros en Medellín, en Copacabana, en los alrededores, siempre sufriendo por nuestra gente, orando por ellos. Y gracias a Dios también por este compañerismo del ministerio de SAM, de Ministerio a Suramérica, que es un compañerismo donde estamos la gente del Perú, la gente de Colombia y donde también tenemos hermanos de Estados Unidos y de otras partes. Le damos la gloria a Dios, así que pedimos sus oraciones por nuestro hermano Luis y también por la Iglesia Bíblica Bautista en Cerro Colorado. Mi hermano, Dios te bendiga, muchas gracias. Para adelante en todo, Dios te guarde. Gracias, hermano.